6:42 de la tarde, va de amores femeninos, de amores queridos. María del Mar Peña, un saludo, muy buenas tardes. Un saludo, Jerónimo González. ¿Cómo estamos? Bien, ya con ese preludio al frescor que tiene Granada. Tú ya estás cuidándote la garganta. Yo estoy cuidándome la garganta y además porque tengo esos conatos de catarro típicos del tiempo, entonces prefiero prevenir que curar. Ya vamos cumpliendo años, Jerónimo. Ya, claro, ya, es que... Ya no podemos ir despecheretados, que se dice a la calle. ¿Qué es de palabra granadina? Despecheretado. Palabra granadina del frío, despecheretado, rebequilla. La rebequilla, repelusco. ¿Repeluzco? Repelusco. ¿Qué más tenemos? Uy, yo qué sé, es que eso sale, es que eso sale del alma. No puedes buscar, cuando las buscas y las fuerzas ya no Se ha levantado son... fresquillo. Se ha levantado fresquillo, ha nevado la sierra. Ha nevado la sierra. Esto es nieve en la sierra. Eso es, vamos. ¿Tú viste todo lo que baja? Tú Eso eso baja de la sierra. Sí. No pases por el pie de la torre, que ahí hace más frío. Eso es típico, muy típico. Es verdad, hombre, es que, oye, hay sitios, y luego está el frigorífico de Granada, que es Plaza Nueva. Sí, pero te metes la carrera del Darro y se acaba el frío. Se corta. Templa, sí, yo te lo digo, bueno, tú lo tienes que saber bastante bien, porque sí, los lunes santos de madrugada por ahí corre rasca. Corre rasca. Ahí está. Hace viruji. Ya empezamos y no paramos. No, es que esto es en bucle y en todo. María del Mar Peña, el último día que estabas por aquí nos pusimos un poco misteriosos, que últimamente estás misteriosa y me mola bastante, la verdad. A mí me también, gusta. es que estamos en nuestra salsa. Sí, esto es salsa con tomate. Hoy he comido carne con tomate. Bien, que es otra cosa muy granadina de explicar. Ahora explica la receta como la hacía tu abuela y ya terminamos. Con pimientos fritos. Totalmente. Qué bueno. Ahí. Y un huevecillo cuajado. Escalfado. Escalfadillo. Escúchame, que estábamos hablando de cosas de misterio, que estamos hablando de leyendas, de la muerte en Granada, que todo esto también, ustedes no piensen que no está pensado, porque después viene el fantástico reporte del cementerio con Vanessa. En fin, esto es bordado a punto de cruz. Hombre, los rituales de la muerte están tan presentes en nuestra sociedad. Es verdad que nosotros tenemos como cierto tabú ante la muerte. Intentamos evitar todo lo que la rodea, intentamos pronunciarnos a través de eufemismos, de otra serie de palabras que no sean tan locuaces como muerte, directamente, porque nos da como miedo. Pero eso también habla un poco de la superstición y de nuestra forma de ser, pues que inventa, que aprovecha los recovecos, que no se enfrenta de cara a las cosas porque tiene miedo. Entonces, pues inventan lenguajes, rituales y códigos particulares que, por desgracia, ya están desapareciendo, como casi todos los códigos en el mundo, pero bueno, ahí están y hay que saberlos porque son bonitos. Lenguaje, me gusta esa palabra. Lenguaje, sí, porque es como el perdido y añorado lenguaje de los abanicos, pues hay uno mucho más, digamos, popular, accesible a todo el mundo, que hasta hace muy poco tiempo comunicaba muchísimo sobre, pues las relaciones de las familias, las relaciones de las personas, las enemistades de las personas, y Federico García Lorca lo cogió como apostilla del título de una grandísima obra de teatro de Federico, sí. El lenguaje de las flores. Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Exactamente. Exacto. Es una obra, que debió escribirse entre el 33-34, más o menos, pero que, según Federico contaba, aunque siempre lo que cuenta Federico hay que ponerlo un poquito en entredicho, porque él tenía un imaginario bastante amplio, con lo cual lo que decía y lo que era verdad, en su cabeza era verdad. Vamos a dejarlo ahí. Él decía que tenía esa obra pensada desde el año 1924, cuando su tío le dijo que, le contó la historia, una especie de cuento, sobre la rosa mutable. ¿La rosa mutable? La rosa mutable. ¿Eso qué es? La rosa mutable es el tema principal de Doña Rosita la soltera. Y ahora me vas a decir, pero María del Mar, la Doña Rosita la soltera, pues va de una típica solterona granadina, con una historia muy trágica. En esta obra de teatro, que es una obra maravillosa, fantástica y que todo granadino debía saberse de memoria, porque es una de las más granadinas de Federico García Lorca, ¿sí? Me refiero de Granada capital. Doña Rosita la soltera es una radiografía de la Granada, y me estoy refiriendo Puerta Real, Fuente de la Betalla, Carrera de las Angustias y Calles Recogidas. O sea, no me estoy yendo a La Vega, no me estoy yendo... No, Granada. De las más granadinas de Federico García Lorca.
y en ella, bueno, pues trata muchos temas y mete muchas cositas que según él corresponden a esa historia de la rosa. Y vamos a empezar porque hasta el propio título, la propia solterona, tiene ese nombre, Rosa, Rosita. Federico aquí cuenta, vamos a ver, si yo te digo que la obra trata sobre una mujer que espera un amor, que se desengaña de ese amor y que se queda soltera toda la vida, pero ella cobra dignidad en esa soltería, es decir, lo que se quiere retratar al final es que la mujer es desgraciada por ese desengaño, pero no es desgraciada por la soltería, porque ve a su alrededor otras mujeres casaderas que lo que buscan es la libertad a través del matrimonio, y ella acepta que es solterona y dice, bueno, yo ya tengo ese problema olvidado y ahora puedo hacer mi vida como me dé la gana, ya no tengo los problemas del resto de mujeres. En Doña Rosita la soltera, ¿a qué soltera conoces tú en la vida de Federico García Lorca? Soltera, solterona, porque es que hay diferencia entre soltera y solterona. Entre soltera y solterona, a mí se viene Emilia Llanos. Emilia Llanos, la gran solterona de la vida de Federico García Lorca. Pues mete a Emilia Llanos, es un poco el personaje de esta obra, o la trama el personaje de esta obra es un poco Emilia Llanos, pero es que la historia de esta obra es de su tía, su tía Aurelia, tengo tantos nombres, de su tía Aurelia, que le pasó exactamente lo mismo, se comprometió con un primo, el primo se fue a las Américas y allí la dejó y siguió mandándole cartas diciéndole que cuando volviera se casaría con ella, mientras tanto el primo pues se había casado, había tenido hijos por allí, en fin, una historia. También en esta obra aparecen soterraditas doña Vicenta Lorca y la Colorina, Dolores Cuesta. ¿Quién es la Colorina? La Colorina es el aya el de aya cría de Federico y de Francisco, y es una mujer muy supersticiosa que venía de una familia de La Vega cuya dedicación era amortajar cadáveres. Esos rituales de muerte, esa superstición, eso tan arraigado en la obra de Lorca y arraigado en Granada, esos rituales de muerte están siempre presentes, siempre presentes. O sea, la haya de Federico que sale reflejada en esta obra. En esta obra es prácticamente un calco, esa pugna, esa pelea que tienen la criada con la tía, es un calco prácticamente de las peleas que tenía doña Vicenta con la Colorina. Y luego la Colorina, la familia, su afición era amortajar personas. Afición no, profesión. Profesión, su trabajo. Eran labriegos, pero la gente acudía a su ellos? familia para amortajar los cadáveres. Entonces, piensa que a la Colorina le espantaba que un muerto no fuera enterrado amortajado, porque ella sabía la importancia de amortajar correctamente y con el ritual correcto a los muertos, si no, no iban a descansar en paz. Imagina cuando a la Colorina le dijeron, pues no sabemos dónde está Federico. Uy, ella entraría en bucle. Esa mujer cogió una depresión seguro. Es maravilloso. Es maravilloso. Imagina una persona que respeta tanto esos códigos, que los convierten en su vida en parte de... Porque casi pues, ritos funerarios del estilo faraónico. Es decir, si tú no haces esto y esto, tu alma no va a encontrar paz en la vida, y las de tus seres queridos que han permitido que no se te amortaje correctamente, también penarán. Claro, y era una creencia absoluta y convencida 100% de ella. Absolutamente 100%, 127%. Es decir, hay una frase precisamente en el lenguaje de las flores que ya lo habíamos nombrado alguna vez cuando hablábamos de los Errasti, porque las solteronas le comentan a doña Rosita, la soltera, que ellas prefieren no comer y tener una silla, y que suelen ir a una silla en los estrados y tal, y suelen ir al paseo de la Alameda a sentarse con las Dávila, Ponce de León, con las Errasti, y después suelta un título, no me acuerdo, Matilde del Santo Viático o algo así, es algo inventado. Pero nombra a las Dávila y a las Errasti, es decir, está nombrando a la aristocracia granadina de calle Puentezuelas, o sea, esa aristocracia de ese estilo. Entonces, hay una frase justo del ama, de la criada de doña Rosita la soltera, que están hablando de las flores, porque el tío con el que vive doña Rosita es jardinero y su obsesión es cultivar esa rosa mutable que es única en el mundo, que por la mañana es blanca, a mediodía es roja, no, por la mañana es roja, a mediodía es blanca y por la noche tira los pétalos y muere.
Es muy bonito. Qué guay. Porque ese es el símbolo de una mujer que es una mujer que es roja, blanca y muere en un mismo día, es decir, en un periodo muy corto de tiempo. La mujer, esa fecundidad, esa belleza, conforme florece, se seca. Entonces ella se llama rosa porque se marchita, esperando algo que no le, por una traición espera, y en realidad todas las mujeres esperan algo y son ciertamente traicionadas porque sus expectativas siempre son más grandes. Entonces esa rosa en esta obra encarna a la mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora volveremos a la frase de este ama maravillosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la rosa siempre ha sido símbolo de muchísimas cosas. Y siempre que digo la rosa, siempre me acuerdo de la frase de la rosa solo nos quedará el nombre, que es una frase que aparece en los apéndices del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, una novela maravillosa que tienes que leer, y si no te atreves con un librito un tanto grueso, te ves la película, la adaptación con Sean Connery, que es fantástica y te la recomiendo. Si tú me dices que es fantástico una adaptación de un libro al cine... Sí, es muy difícil que yo diga que una adaptación de un libro al cine es fantástica. El Nombre de la Rosa lo es y merece la pena. Pues en sus apéndices finales explicaba Umberto Eco por qué llamaba el Nombre de la Rosa a una novela que va pues sobre unos crímenes en serie en una abadía. Entonces él explicaba que lo había sacado de un libro de Contemptum Mundi, el Nombre de la Rosa está lleno de latinajos, que es del desprecio del mundo. Es un poco de Ubisún, hablando sobre lo que perdemos, lo fútil que es la vida, si a todos nos va a pillar la muerte, ¿no? Y entonces había un monje benedictino del siglo XII que escribió sobre esto y decía: de la primitiva rosa solo nos queda el nombre, permanece la rosa, o sea, permanece solo el nombre, porque al final de la rosa perdemos las hojas, perdemos el perfume, perdemos todo excepto el nombre. En este caso Federico lo asocia a la mujer. La mujer, aunque pierda el perfume, aunque pierda el color del rojo al blanco y finalmente pierda las hojas, la mujer será mujer siempre, porque su esencia es ser mujer. Y hay una postilla que yo quiero hacer, aunque Umberto Eco se tira ese pegote maravilloso que ha sacado esa frase en latín de un texto del siglo XII, recuerdo que Federico García Lorca tenía este concepto de rosa mucho más cercano, porque Juan Ramón Jiménez había escrito: creemos los nombres derivarán los hombres, luego derivarán las cosas y solo quedará el mundo de los nombres, letras del amor de los hombres, del olor de las rosas, del amor y las rosas, no han de quedar sino los nombres. Así que creo que Juan Ramón Jiménez en su visitita a Granada ahí pudo influenciar sobre este concepto de que de la mujer los hombres podrán morir, los nombres quedarán ahí, pero la esencia de la mujer siempre va a estar. A mí me encantaría estar en esas conversaciones para luego saber, oye, porque es que de lo que hablaron estos dos, luego al final salió tal cosa. Al final salieron cosas que nos permiten conocer la época, nos permiten conocer las costumbres y volvemos a lo mismo, nos permiten conocer los códigos que tenían y que nosotros hemos perdido por ignorancia, por desconocimiento, por desidia, pero hemos perdido unos códigos que hacen que no comprendamos del todo las grandes maravillas, misterios y secretos que hay en la literatura, en el arte, en la arquitectura, como nos hablaba Blanca, en nuestras propias calles, con lo cual ahondar un poquito en estos lenguajes diferentes es bonito. Te leo ahora uno de mis pasajes favoritos de Doña Rosita la soltera. A ver. Dice el ama, la tía le está hablando de que hay que regar las flores porque el tío está obsesionado con su jardín, sus flores y sus cosas. Ella le dice que hay que regar las flores y el ama le contesta: no señora, a mí las flores me huelen a niño muerto o a profesión de monja o a altar de iglesia, a cosas tristes, donde esté una naranja o un buen membrillo, que se quiten las rosas del mundo. ¿Ves el contraste entre la filosofía de la flor, el simbolismo, y la filosofía de la tierra y de lo práctico? Es decir, aquí viene a significar unas palabras, o sea, una filosofía, un pensamiento de la colorina muy importante. La colorina en un entierro ve a esas grandes señoronas y a esos grandes señores de postín muy bien vestidos ir colocando diversas flores que cada una tiene un significado y un símbolo. Ahora colocamos las flores porque quedan muy bonitas, no porque su belleza sirve de consuelo. En aquel entonces las flores se colocaban porque realmente apestaba.
Entonces, estas flores, su función era perfumar y camuflar el hedor de los muertos. Entonces, la colorina que ve eso, ella contesta de una forma práctica. Ella, que está acostumbrada a amortajar y que está acostumbrada a la ritualidad, iba a decir práctica, pero tú entiendes que esa ritualidad es muy ancestral, eso es necesario, es como una pragmática muy fuerte. Ella dice que a ella las flores no le resultan ni bellas ni útiles. A ella le huele a cosas tristes de las iglesias, las monjas y los niños muertos. A ella lo que le gusta es morder la naranja de la vida. Lo que viene a decir es que las flores siempre le van a transmitir un mensaje de tristeza. Y eso que ojo a las flores que regalamos y ponemos a los muertos, porque no es lo mismo una flor que otra, ¿eh? Ah, ¿no? ¿No? O sea, yo es que estoy un poquito en shock, porque claro, dentro de un momentito va a venir nuestra compañera Nuria, porque nos va a hablar de esa experiencia que ha tenido en el cementerio, de ese paseo maravilloso. Estamos hablando de cómo también en la obra de Federico aparece ese amortajamiento de los muertos, y yo estoy en shock de, o sea, cómo se tomaba tan en serio en aquella época. Pues en aquella época... El amortajar, el rito del enterramiento. Claro, porque tú piensas que a las familias más pudientes los acompañaban en la muerte, pero no les decían que venían a darle el viático, porque inmediatamente rechazaban eso. Y después empezaban a aparecer las flores. Las flores aparecían ya cuando la persona estaba moribunda, porque la persona moribunda, no en todas las ocasiones, pero sí en muchas, ya empieza a oler mal. Con lo cual ya empezaban a aparecer las flores. Y si te digo yo que aparecen, pues no sé, en este caso hemos dicho rosas, pero aparecen lirios. Pues si aparecen lirios, te le regalan a ese enfermo o muerto un lirio, es algo positivo, es un elogio a la bondad del sufriente. Un lirio así jaspeadito es que estoy sinceramente afectado por lo que te pasa. Tienen su etiqueta, tienen su significado. Las flores tienen, o sea, según el tipo de flor que tú ofrezcas. Imagínate que a una señora, o sea, a un señor moribundo, a un féretro con un señor, llega una señora muy guapa, joven y apuesta, que se rumoreaba que tenía algo con el señor, y aparece aparece la viuda con un ramo de flores de claveles amarillos. ¿Qué significa? Dicen que la flor amarilla es símbolo de amistad. Pues un ramo de claveles amarillos en el contexto de los entierros del primer tercio del siglo XX significaba desprecio. ¿Desprecio? Desprecio absoluto, es decir, si un muerto tenía coronas de claveles amarillos era desprecio, de rosas amarillas era celos, los tulipanes rojos eran un juramento de venganza. O sea, es muy mafioso, pero tú imagínate un féretro rodeado de tulipanes rojos, esto sabías que ahí iba a haber más muertos por todas partes. El lenguaje de las flores es muy importante y lo hemos perdido. Es verdad que las flores son bellas, que orlan, que adornan y que son maravillosas, pero no perdamos ese encanto de comunicar exactamente lo que queremos, porque ahora que está tan de moda, pues no sé, te regalo la piedra morada de la conjunción de Venus con Marte, porque leche, hay algo mucho más bonito que es el lenguaje de las flores. Yo soy muy mal identificando flores, tú lo sabes, sí. El de los exornos florales eres tú, pero yo, si me dices el exorno que es, te busco lo que significa y lo desciframos cual jeroglífico. Uy, y lo hacemos, claro, depende para qué vaya dirigido. Claro, esto estamos hablando en un entorno funerario. Funerario. En otro tipo de entorno, ojo con las flores que se regalan también, ¿eh? ¿También? Ojo. Si a ti te regalan una rosa amarilla, hincha el pecho de aire y atente a las consecuencias. ¿Que sí? ¿Tú crees que la gente tiene eso en cuenta? Yo no, en absoluto, pero si a partir de ahora puede usted acudir a su floristería habitual y seguro que en una floristería sí que conocen estos códigos, porque todavía hay buena gente artesana que ejerce su oficio con profesionalidad, yo creo que es bueno dejarse asesorar por los floristas, porque ellos sí conocen este lenguaje. Mire usted, yo tengo un vecino con cosas finas que no para de encalar. Por favor, ¿qué flor le llevo? Y tú se la dejas en el felpudo. Ahí está. Pero recuperemos ese tipo de mensajes que los WhatsApp es como los emojis de los WhatsApp que significan una cosa u otra, pues igual. Qué forma de complicarnos la vida y qué maravilla
el lenguaje encriptado que hay detrás de las cosas. Es que ahí lo dejó Federico y no sin ninguna intención. Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. ¿Qué flores enviaban los unos a los otros y las otras a las otras en la sociedad granadina de la época? María del Mar Peña, gracias siempre por estar con nosotros y por contarnos cosas tan interesantes. A ti, Jerónimo.